Kiyosaki lo dijo claro, no necesitas dinero para hacer dinero. Dicen que para hacer dinero necesitas tener dinero. Que primero debes juntar un capital, reunir recursos, conseguir respaldo financiero. Pero Robert Kiyosaki lo dijo con brutal claridad, no necesitas dinero para hacer dinero. Lo que necesitas es mentalidad, visión, valor percibido. Esa diferencia es la que separa a los que siempre esperan de los que ya comienzan. Imagínate por un instante abrir tu cartera y ver que está vacía. 0 billetes. 0 monedas. 0 respaldo. Y aún así, saber que tienes algo muchísimo más valioso, una idea que puede moverse, una propuesta que puede resonar, una chispa interna que no necesita capital para empezar. Esa escena la vivieron muchos antes que tú. Y no es un cuento de héroes, es un punto de decisión real. Lo que defines allí puede cambiar todo. Cuando me encontré en bancarrota, sin ahorros, con deudas que pesaban como cadenas, lo primero que hubo que destruir fue una creencia: sin dinero no hay futuro. Esa creencia era más pesada que mis deudas. Pero cuando empezó a caerse, pasé de víctima a estratega. Empecé a ver que el dinero no es la puerta, es la consecuencia. Que no era cuestión de cuánto tenía, sino de cómo me posicionaba donde el dinero ya fluía. Verás, los que tienen capital muchas veces no lo aprecian como lo que es, una herramienta, no el origen. Pero los que parten sin él tienen una ventaja oculta, les obliga a ir al núcleo del valor, al diseño del flujo. Tienes que inventar formas de participar en corrientes de capital que ya existan, no esperar crear una desde cero. Porque en cualquier industria, en cualquier ciudad, hay dinero circulando. No te toca crearlo todo, te toca encontrar cómo insertarte en ese flujo. Esa es la mentalidad del dinero inteligente. Quizás ahora pienses, eso suena romántico, pero ¿cómo lo aplico en el mundo real, con costos, competencia, incertidumbre? Te responderé con esto, con creatividad, colaboración y coraje. Con creatividad para ver valor donde otros solo ven problemas. Con colaboración para apalancarte en los recursos de otros. Y con coraje para moverte antes de tener todo asegurado. Cambiar tu pregunta de cómo consigo dinero para empezar, a cómo consigo acceso a recursos que no son míos, es el primer paso del salto. Escucha esta historia. Conocí a una joven en una ciudad pequeña, sin capital, sin respaldo. Vio que los negocios locales estaban perdiendo ventas por falta de presencia digital. No tenía presupuesto para invertir en publicidad. Pero sabía manejar redes sociales. En vez de pedir dinero adelantado, ofreció administrar las redes de esos negocios a cambio de una participación en las ventas generadas. En pocos meses multiplicó sus ingresos sin invertir un centavo. No era magia. Era estrategia. Era insertar valor en un flujo que ya estaba activo. Fue puente entre negocios que querían crecer y clientes que buscaban productos. Ese puente lo construyó con su tiempo, conocimiento y visión. Eso mismo puedes hacer tú, independientemente de donde vivas, que estés estudiando o tu situación financiera actual. Puedes mirar tu entorno, detectar negocios que necesitan algo que tú sabes hacer, ofrecer tu servicio con un esquema de participación, empezar con lo mínimo viable, construir prueba, escalar. No porque tengas recursos, sino porque creas puentes. En este tiempo moderno, en 2025, las barreras de entrada están cayendo. Internet, plataformas, herramientas gratuitas de automatización, inteligencia artificial, redes sociales, conexiones globales, todo es apalancamiento. Pero aún así mucha gente sigue pensando con mentalidad de 1990, creyendo que si no tengo capital no puedo empezar. Esa mentalidad está desactualizada. El capital más poderoso que puedes tener no es dinero, es tu mente. Es tu capacidad de ver oportunidades donde otros ven imposibilidad. Si mañana te dieran 50.000 euros, pero tu mentalidad siguiera en escasez, lo perderías, créeme. Porque seguirías invirtiéndolos en aquello que no vibras, en aquello cuyo flujo interior te repele.
Aprender a funcionar sin capital es entrenarte para operar con coherencia energética. Y esa coherencia es lo que hace que cuando el dinero finalmente llegue, permanezca. Por eso insisto, no esperes condiciones perfectas. No aguantes años hasta tener lo suficiente. Empieza con lo que tienes ahora mismo, habilidades, contactos, tiempo, acceso a tecnología. Haz algo que genere evidencia. Haz un prototipo mínimo. Ofrece un servicio pequeño que puedas cumplir. Muestra resultados. Luego pide inversión, comparte utilidades, crece. Cuando haces esa progresión, no eres un soñador, eres alguien que construye. Imagina todos los días despertar sabiendo que no dependes de tu saldo bancario para actuar. Que tu seguridad no está en una cuenta, sino en un mapa de oportunidades activas. Que tu valor no se mide por lo que posees sino por lo que puedes crear con lo poco que tienes. Siendo así, no hay caída que destruya tu base, porque nunca fuiste dependiente del efecto externo, eras aquel que hacía el efecto. Piensa en esto, el dinero fluye hacia las manos que pueden multiplicarlo, no hacia las que lo guardan sin darlo. Si lo mantienes inmovilizado por miedo, se estanca, si lo haces circular con sabiduría, regresa multiplicado. Por eso tu mejor inversión hoy es en tu capacidad de actuar desde lo que tienes, en ese valor que puedes aportar antes de recibir. Eso crea confianza externa para que otros quieran darte capital después. Quizás tardarás. Quizás medirás un pequeño avance, no un salto gigantesco inmediatamente. Pero cada paso cuenta, cada barrera que rompes energéticamente abre espacio para más. Porque no estás solo. Otros han seguido ese mismo patrón, empezaron con nada, ofrecieron valor, construyeron confianza, apalancaron recursos ajenos, escalaron. El hilo invisible que conecta esos casos es mentalidad. El patrón que repiten es acción antes de tener. Si estás listo, quiero que hagas este compromiso contigo, decidir actuar hoy con lo que tienes. No mañana, hoy. Identifica un pequeño aporte de valor que puedas ofrecer sin pedir dinero. Hazlo con intención, con calidad, con entrega. Luego comparte una prueba de eso con alguien, aunque sea gratis, aunque sea un pequeño cliente. Esa es la señal que activa el circuito energético de multiplicación. Y deja que lo invisible haga su trabajo, atraerás atención, oportunidades, recursos, conexiones que se alinean contigo. Porque el dinero surge cuando eres coherente con el valor que ya puedes dar. No cuando esperas condiciones ideales. Esa es la paradoja que pocos entienden, ganas cuando trabajas desde lo que tienes, no esperas a tener para trabajar. Cuando haces eso, ya no dependes del dinero, el dinero empieza a depender de ti. Hoy te invito a que abras tus ojos. Que veas que no eres pobre de recursos, que eres potencial gigante. Que uses tu mente para posicionarte donde el dinero fluye. Que dejes de esperar y empieces a actuar. Que conviertas tus limitaciones aparentes en palancas estratégicas. Que abraces la mentalidad Kiyosaki. No necesitas dinero para hacer dinero, necesitas inteligencia, creación y voluntad. Este es tu primer paso verdadero. No esperes más. Empieza ahora con lo que tienes dentro. Y cuando en la siguiente parte avances hacia las estrategias, ya estarás vibrando distinto, preparado para manifestar no solo un ingreso, sino una vida de abundancia consciente. La riqueza no nace cuando finalmente consigues dinero. Nace el instante en que tu mente empieza a pensar como riqueza. Y esa es la frontera donde muchos se quedan, esperando, calculando, temiendo el paso que deben dar. Pero cuando decides atravesar esa frontera, te transformas. Te vuelves alguien que ya no depende del capital para comenzar, sino alguien que atrae capital mediante ideas que ya valen. Una vez pasas la puerta mental, la decisión de que tú puedes comenzar sin dinero, todo lo que sigue se convierte en un diseño. Un diseño estratégico donde identificas oportunidades, estructuras alianzas y montas puentes hacia flujos que ya existen.
Porque el mundo está lleno de dinero que ya circula, empresas que pagan por servicios, proyectos que buscan colaboradores, industrias llenas de fallas que necesitan reparación. Lo que tú tienes que hacer es ocupar el espacio donde se necesita valor. Esa es la clave, ubicarte donde ya hay movimiento, no esperar que te lo inventen. No es fácil. Eso exige valentía. Te exige hacer giras invisibles, ofrecer antes de tener, probar antes de escalar, mostrar antes de pedir. Muchos solo muestran cuando creen tener méritos suficientes. Pero los que comienzan sin capital, muestran antes de tener esos méritos. Presentan bocetos, propuestas, pruebas mínimas, prototipos humildes. Y con eso, demuestran que saben producir valor aunque no tengan recursos elevados. Esa demostración crea credibilidad, que es el capital más valioso cuando no tienes dinero. Para que esa estrategia funcione, hay algunas orientaciones que debes incorporar profundamente. Primero, apalanca lo que ya existe. No pretendas crear algo totalmente nuevo desde cero si al menos una parte del sistema ya está funcionando. Puedes ofrecer mejoras, interfaz, apoyo, extensión. Por ejemplo, si un negocio ya vende productos, puedes ofrecerte a potenciar su marca digital, optimizar su logística, mejorar su experiencia de cliente a cambio de porcentaje o participación. Ahí no inventas la venta, te sumas al río que ya corre. Segundo, alíate con personas que puedan aportar lo que tú no tienes. No tienes dinero, pero puedes tener propuestas valiosas, tiempo, ideas, creatividad, esfuerzo. Busca a alguien que tenga lo que te falta, recursos, contactos, infraestructura. Lo que tú das es contraparte, lo que ellos prestan es puente temporal. Cuando juntan fuerzas, pueden construir algo que ninguno haría solo. Pero cuidado, la colaboración no es sumatoria de egos, sino complementariedad de potenciales. Haz que tu propuesta sea irresistible, que el otro vea claramente que gana al asociarse contigo. Tercero, entra al modo piloto permanente. No esperes que el primer intento sea perfecto. Haz versiones mínimas, pruebas pequeñas, pilotos con coste bajo o cero. Invierte tu tiempo en probar ideas antes de escalar. Los errores serán ajustes y no desastres. Esa mentalidad te permite avanzar sin riesgo excesivo. El mundo moderno está lleno de herramientas gratuitas o de bajo costo, plataformas en red, sitios web gratuitos, apps para prototipos, redes sociales, herramientas colaborativas. Aprovecha esas palancas gratuitas. No dejes que la falta de capital sea excusa para inmovilizarte. Cuarto, entrega valor antes de pedir valor. Eso crea reciprocidad. Si ayudas con algo sencillo, genuino, útil, alguien verá tu contribución y estará más dispuesto a recompensarte. No necesitas esperar reconocimiento antes de hacer, haz primero algo útil. Esa energía mecánica de servicio prepara la vibración para luego recibir. Muchos inversionistas, clientes, socios, se conectan más a la pasión que al capital. Si perciben que tu propuesta vale antes de que puedas demostrar grandes resultados, es porque sintieron el valor palpable mínimo. Ese mínimo funciona como puente hacia lo grande. Quinto, estructura tu propuesta con claridad para que otros vean que su inversión tiene sentido. Si vas a pedir capital, exposición, recursos, debes presentar cómo ese aporte genera retorno tangible. Si presentas cifras vagas, expectativas dramáticas, sueños nebulosos, lo más probable es que no te acompañen. Pero si ofreces estimaciones conservadoras, planes escalables, riesgos controlados y recompensas proporcionales, muchos se abrirán a participar. Esa claridad es como pulso que estabiliza la confianza. Sexto, divide el capital que recibas en partes, reserva, reinversión, protección. No uses todo para crecer. Parte debe salvarte cuando algo falle, otra parte debe construir tu base, otra parte expandir. Muchos proyectos quiebran porque cuando obtienen capital lo malgastan en expansión desmedida sin fortalecer su núcleo. Ese núcleo se vuelve la trampa. Un árbol crece sano si su tronco es robusto antes de alzar ramas enormes.
Séptimo, cuando tu proyecto empieza a generar flujo, reinvierte sistemáticamente. Pero no en exceso ciego. Hazlo con criterio, en lo que encaja con tu frecuencia, lo que amplifica tu valor, lo que refuerza tu estructura, no en distracciones glamorosas. La reinversión inteligente es aquella que multiplica tu resonancia, no la que te saca del cauce energético. Al mismo tiempo, debes proteger lo que emergió. Ten un colchón emocional, un colchón financiero, redes de apoyo, estructura legal. Cada crecimiento trae riesgos. No dejes que una oleada inesperada te arrastre al pozo de la escasez otra vez. Quienes sobreviven al ascenso no son los más fuertes, sino los que diseñaron sus formas de protegerse en cada etapa. Mientras haces todo esto, tus creencias internas deben seguir siendo entrenadas. Cada avance externo debe refrendar una afirmación interior: merezco multiplicar, soy capaz, mi valor es reconocido, estoy en una frecuencia que crea abundancia. Sin esa coherencia interna, el sistema te hará reflotar la duda. Y esa duda, aunque pequeña, puede ser el detonante de estancamiento. Pero si logras mantener la integridad interna mientras haces ajustes externos, esa armonía te convierte en referencia. Te vuelves magnético. Personas empiezan a verte como alguien que genera posibilidades donde otros solo ven limitaciones. Así te conviertes en imán para colaboradores, inversores, oportunidades. El capital empieza a acercarse a ti, en lugar de que tú tengas que perseguirlo. La estrategia no es solo sobrevivir sin dinero, sino prosperar desde la nada. Convertir cada situación de carencia en trampolín. Cada puerta cerrada en un empuje para buscar otra. Que la falta despierta creatividad, no resignación. Que el vacío interno se llene de fuego emocional, no de desespera. Si aplicas estas rutas con coherencia, notarás que las oportunidades comienzan a verse donde antes no las veías. Que tu radar interno se afinó. Que tus contactos que antes ignoraban tus ideas ahora escuchan. Que capitales pequeños comienzan a fluir. Que tus pruebas mínimas se convierten en propuestas confiables. Que tu reputación empieza a preceder tu solicitud. Ese es el salto entre la mentalidad y la manifestación. Ese es el puente que convierte la creencia en capital. Y ese puente empieza a edificarse desde hoy, dentro de ti. No importa tu saldo actual. No importa tu historial. Lo que importa es que entiendas que tu mayor capital no es lo que posees, sino lo que puedes crear, apalancar y multiplicar con lo que ya tienes. Y con ese entendimiento, cada recurso que llegue será como agua que reconoce el cauce de tu flujo renovado. Desde que decidiste que no necesitas dinero para empezar y comprendiste cómo insertar valor en flujos existentes con creatividad y apalancamiento, llegamos ahora a la fase más exigente. Convertir esas ideas y estrategias en un sistema viviente de prosperidad. En este tramo tienes que aprender cómo sostener tu impulso, escalar sin fracturarte, hacer que tus acciones crecientes sigan resonando con tu vibración original. Y construir resultados sólidos que perduren sin que dependan de tu esfuerzo constante. Aquí es donde muchos se quiebran, comienzan con energía, conquistan pequeñas victorias, pero luego tropiezan con el tamaño, la incertidumbre, las críticas, los factores externos. No será tu caso. En esta parte vamos a trazar el mapa interior y exterior para que tu crecimiento sea coherente, estructurado y expansivo. La línea que separa al emprendedor que empieza de quien escala está en cómo administra el salto del pequeño al grande. Muchos creen que escalar es solo multiplicar ingresos. Pero escalar conscientes es hacerlo sin perder la esencia, sin comprometer tu frecuencia, sin sacrificar tu bienestar. Debes elevar tu sistema para que soporte mayor flujo sin romperse. Eso implica construir estructuras, procesos, protecciones. Que tu flujo emergente pueda multiplicarse sin desbordarse. Para eso, primero debes reforzar tu base emocional. Cuando el crecimiento llega, las inseguridades afloran, miedo al fracaso, comparación con quienes ya llegaron, duda interna, ¿seré capaz de sostener esto? Si tu base interna no está firme, esos miedos no solo aparecerán, tomarán el control.
Necesitas cultivar una calma interna que te sostenga cuando tu mundo externo se expanda velozmente. Esa calma no es pasividad, sino confianza. Confianza en que puedes modular cada ola. Confianza en que tu frecuencia original sigue siendo tu centro. Y desde ese centro seguirás tomando decisiones sabias. Paralelamente, debes aprender a construir capas de delegación. Hasta aquí has actuado mucho tú mismo, ofreciéndole servicios, creando propuestas, gestionando prototipos. Pero para escalar eso no basta. Necesitas gente confiable, colaboradores que vibran contigo, personas que puedan ejecutar partes de tu visión mientras tú diriges. La delegación no es abandonar responsabilidad, es repartirla. Empoderar con límites sanos y objetivos claros. Cuando encuentres personas que compartan tu frecuencia, que comprendan tu propósito, puedes escalar sin perder coherencia. Luego viene la automatización. Las tareas repetitivas, operativas, logísticas deben salir de tu mente y entrar en sistemas que funcionen solos. No puede depender de que tú estés presente en cada paso. Diseña embudos de atracción, secuencias automáticas, flujos de ventas, sistemas de soporte que respondan sin tu intervención directa. Ese paso es crítico para que tu crecimiento no te desborde como llama sin control. Un elemento que pocos anticipan es la necesidad de blindar tu crecimiento. A medida que tus ingresos aumentan, entra en juego el riesgo, fiscales, legales, demandas, pérdidas imprevistas, errores caros. Por eso debes estructurar legalmente tus operaciones, diversificar activos, separar lo personal de lo empresarial. Que si un frente falla, no arrastre todo contigo. Que puedas permitir fallos parciales sin colapsar. La protección es parte del crecimiento inteligente. Mientras creces, tu vibración debe seguir siendo tu faro, no algo que abandonas para ganar más. No caigas en la trampa de dejar de hacer lo que resuena contigo simplemente porque ahora podrías escaparte con ceder. Si delegas o automatizas, asegúrate de que esas funciones aún operen en la misma frecuencia, ética, calidad, propósito. Que no se distorsione tu mensaje, ni tu carácter, por el tamaño que alcanzas. Todo esto requiere revisión constante. Nadie escala sin evaluar qué falla, qué conviene ajustar, qué crecer y qué detener. Haz rituales periódicos, semanales, mensuales, para revisar tus números, tu energía, tus relaciones, tus estructuras. Pregúntate, ¿mi acción próxima amplifica mi frecuencia o meramente hace más volumen? ¿Dónde hay fuga energética o financiera? ¿Qué módulos están fallando o desperfilados? Esa autoauditoría es vital para no perder rumbo en el vértigo del crecimiento. Y mientras escalas, debes cultivar gratitud y humildad. Cuando los ingresos suben, hay riesgo de perder contacto con la base de valor, de olvidar las raíces, de creer que eres más que los demás. Esa sombra te aleja de tu canal. Mantén el corazón conectado a aquello que te motivó cuando empezaste. Recuerda tu punto cero. Que cada acto de éxito sea un homenaje a tu transformación interna, no solo a tu resultado externo. Cuando hayas escalado con estructuras, cuando hayas delegado con coherencia, cuando hayas automatizado lo indispensable, blindado tus activos y crecido espacios, tu vida comenzará a vibrar diferente. Verás que tu flujo ya no depende de tu entrega constante, sino de tu diseño estratégico. Que algunos días descansas y el sistema sigue operando. Que puedes explorar nuevas líneas, nuevos proyectos, nuevas dimensiones mientras tu base se mantiene. Eso es libertad dentro de la abundancia. Entonces estarás listo para vivir desde ese nuevo paradigma. No trabajarás por dinero, sino desde propósito, no perseguirás cada aumento, sino que lo crearás desde tu frecuencia intacta. Ya no dependerás de la aprobación de otros, ni de las condiciones externas. Tu poder interior hablará más fuerte que cualquier mercado. Y ese poder interior es lo que hace que incluso los escenarios adversos no te destruyan, sino te recalibren. Cuando ese estado se active, el dinero ya no es meta ni urgencia. Es parte fluida de tu paisaje. Cada acción tuya,
cada elección, cada movimiento vibra en coherencia con la abundancia y el dinero obedece. Lo reconoces, lo recibes, lo multiplicas. Lo usas, no lo encadenas. Eso es la manifestación consciente. Si llegas al final de esta parte sintiendo un fuego renovado, sabiendo que el crecimiento ya no es solo un ideal sino un proyecto con estructura, estás listo para el cierre. En la parte 4 puliremos la forma de sostener esta vida que estás construyendo, de responder cuando el sistema intente frenarte, de proteger tu legado, y de que cada día no solo crezcas en recursos, sino en vibración, en conciencia, en poder. Has caminado ya un largo trecho, desde la claridad de que no necesitas dinero para comenzar, hasta la estructuración de hábitos, delegaciones, automatismos, blindajes y crecimiento consciente. Has calibrado tu frecuencia, actuado con recursos mínimos y escalado con cuidado. Ahora llegamos al momento decisivo, vivir desde ese modelo. No como experimento, sino como estilo de vida permanente. No como fase temporal, sino como destino consciente. Aquí te guiaré para que esa vida fluya, se mantenga, se multiplique y se convierta en legado. Primero, debes reconocer que mantener crecimiento requiere un nuevo nivel de alineamiento interior-exterior. No basta con haber alcanzado metas. Debes sostenerte en ellas sin que te pierdas. Y eso exige que articules cada área de tu vida, finanzas, emociones, relaciones, propósito, bajo la misma frecuencia. Que no dividas tu campo energético entre yo personal y yo emprendedor. Que no castigues tu bienestar a cambio del éxito. Que la abundancia venga sin que debas sacrificar tu alma. Al crecer, encontrarás periodos de desestabilización. Inversiones que no rinden, colaboradores que fallan, imprevistos legales, crisis del mercado. No serán excepciones, serán parte del camino. Cuando lleguen, responde desde tu vibración, calma, revisión, ajuste, reinvención. No caigas en la urgencia ni en la reacción frenética. El poder real reside en tu capacidad de mantener el estado interno coherente incluso cuando afuera todo se agita. Esa estabilidad es tu mejor activo. Construye tu ecosistema de soporte, red de colaboradores, mentores, asesores, comunidad con frecuencia similar. No creas que puedes sostenerlo todo solo. El modelo de soledad colapsa. Rodéate de quienes amplifican tu frecuencia, no quienes drenan tu campo. Conversaciones, alineamientos, sinergias, escalamiento compartido. Esa comunidad será tu multiplicador silencioso. Cuida el cuerpo, la salud mental, la emoción. Tu frecuencia vibrará tan fuerte como tu estado vital lo permita. Si estás agotado, resentido, ansioso, tu campo se debilita y tu abundancia disminuirá. Así que a medida que escalas, asegura descansos, rituales, desconexiones, prácticas energéticas. Que tu modelo no te esclavice, sino que te libere para seguir creando desde plenitud. Expande con intención. No por codicia o presión. Cuando te dispongas a dar un salto, abrir nuevas líneas, internacionalizar, inversiones grandes, hazlo desde la resonancia que ya validaste. No todos los saltos son iguales. Algunos quiebran sistemas que aún no están listos. Elige las expansiones que mantienen coherencia con tu propósito, no las que solo aparentan grandeza. Que tu crecimiento refuerce lo que eres, no que te transforme en alguien que ya no reconoces. Protege con estructuras inteligentes. A medida que tus activos crecen, debes blindarlos, sociedades, fundaciones, estructuras legales, diversificación geográfica. Que si una franja falla, el resto sostenga. El gran inconveniente de muchos emprendedores llega cuando su éxito los deja vulnerables, impuestos, demandas, crisis. Si tu modelo no tiene protección, ese mismo éxito puede arrancarte lo que construiste. No dejes eso al azar. Haz del flujo un mantra vital. No dejes al dinero estacionado sin movimiento. Que circule entre tus proyectos, tus inversiones, tus pagos, tus reinversiones. La energía estancada genera desigualdad.
La energía que circula genera expansión. Cuida que cada ingreso no se acumule sin propósito. Mantén el ciclo vivo: recibir, multiplicar, distribuir, reinvertir. Esa es la traza del canal abundante. Y nunca olvides tu por qué. En el vértigo del crecimiento muchos olvidan por qué comenzaron. Se pierden en cifras, en lógica, en competencia. Pero el propósito es tu brújula cuando todo tiembla. Que tu emprendimiento no sea una mera máquina de dinero, sino extensión de tu misión. Que cada persona que impactas, cada valor que creas, cada servicio que entregas honre ese motor que te hace moverte. Esa conexión imborrable con tu propósito es lo que le da sentido al sistema que construiste. Cuando cierres cada día, no medites solo resultados, sino coherencia. Revisa no únicamente cuánto ingresaste, sino cuánta de tu frecuencia interior se mantuvo intacta. ¿Te aceleraste por miedo? ¿Hiciste algo que vibras con remordimiento? ¿Te apartaste de tu núcleo por presión externa? Haz ajustes. Ese cuidado te asegura no ir drenándote mientras creces. Visualiza tu futuro desde hoy, no como fantasía ni ilusión irracional, sino como frecuencia que ya estás moldando. Siente ese estado: abundancia, fluidez, propósito, paz. Que ese sentimiento avanzado no sea idealismo, sino campo base desde el que actúas. Que tu persona interior vibre ya en lo que sueñas materializar. Ese adelantamiento vibratorio es lo que hace que tu presente comience a reflejar ese futuro. Este cierre no es final de una historia. Es comienzo de una vida que ya camina hacia su manifestación. No necesitas esperar un domingo ni condiciones perfectas. Que tu modelo sea diario. Que cada decisión, por pequeña, exprese tu frecuencia. Que cada cliente, cada contrato, cada movimiento financiero se convierta en extensión de tu vibración. Hoy termina esta etapa narrativa. Lo que viene no es más teoría, sino tú viviendo desde ese paradigma. Que tu vida se convierta en el testimonio de que no necesitas dinero para empezar. Que incluso cuando lo tengas, no dependes de él. Que eres más que saldo, más que cuenta, eres canal, eres frecuencia, eres abundancia encarnada. Si alguna palabra de estas resonó contigo, que no queden solo como eco. Que se torne acción. Que comiences hoy a sostener esa frecuencia con rigor, con alegría, con entrega. Que te levantes cada mañana sabiendo que ya tienes todo lo que necesitas: tu visión, tu valor, tu vibración. Y que el dinero que llegue simplemente se alinea contigo porque ya eres sintonía. Bienvenido a la vida que vibra en abundancia. Bienvenido a tu legado.